Eso es bueno. Bueno, este, el día de hoy tenemos la presentación del último grupo que tiene temas asignados, que es el grupo o el tema de la bolsa de valores, que es un tema muy importante, muy interesante. Yo les decía la semana pasada que son operaciones que en Guatemala no se hacen mucho, pero pues en ocasiones a uno le toca, a mí me ha tocado trabajar con organizaciones o empresas de otros países y en otros países sí lo hacen bastante. Y entonces es importante que las conozcamos, ¿verdad? Y más si alguien trabaja con alguna transnacional o, o en cualquier lugar, ¿verdad? Existe la posibilidad de hacer operaciones internacionales y es importante conocer de los mercados bursátiles, mercados de dinero, mercado de capitales, el tipo de operaciones, eh, ¿verdad? Que se hacen en la bolsa, hay que comprenderlo. Y entonces le pido al grupo, ya no me recuerdo de qué color es el grupo que va a exponer hoy, pero les pido que por favor empiecen su exposición. No sé si estarán preparados. Buenas tardes, licenciado. Sí, claro. Buenas Ya tardes. nuestra compañera Leslie va a proyectar. Ah, es que ustedes no los tengo por colores, ¿verdad? En el grupo. ¿O sí? Sí, creo que éramos Vamos a el, ver. el gris. No me recuerdo, licenciado. Sí, vamos a ver. Buenas Es que tardes, licenciado. buenas tardes, estaba Bueno, buscando la lista en no, otra clase. ya. Los estaba buscando en otro grupo. Vamos a ver. Aquí están. ¿Quiénes están aquí? Leslie. Leslie, Cindy, Mario. ¿Quiénes están en este grupo? Perdonen. Sí, licenciado y Rafael. Vamos a ver. Está Leslie, Presente, licenciado. Cindy, Kiss, Cindy. Está Mario Sí, aquí y estamos, Rafael. licenciado. Y Rafael, pero no es de las tortugas ninja. Bueno, ¿pueden empezar, por favor? Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Rick. Nosotros nos tocó presentar el tema de bolsa de valores. Como lo mencionaba el licenciado, pues es un tema muy interesante y por de mi parte muy extenso. Y pues vamos a comenzar. Leslie, puedes cambiar. Bueno, primero que nada, la bolsa de valores, pues esta se caracteriza porque aquí intervienen los usuarios que compran y venden acciones, también bonos, y pues esto crea oportunidades de inversión. También podemos mencionar que acá se hace un intercambio para las personas que requieren financiamiento y las personas que se denomina como ahorradores o organizaciones que invierten para generar un excedente de dinero para obtener rentabilidad. Entonces, aquí, ¿qué quiero decir con esto? De que en esta bolsa de valores, pues las personas invierten en acciones para generar ganancias por medio de bonos y acciones, ¿verdad? También entre las otras funciones que tiene la bolsa de valores, pues se caracteriza porque se negocian acciones de renta fija, es decir, en base a la deuda. Siguiente. Como lo hacía mencionado anteriormente, los usuarios que intervienen en la bolsa de valores, pues están los oferentes de capital, o sea, los ahorradores, los inversionistas y los intermediarios.
y organismos públicos o privados, ¿verdad? En este caso, pues las empresas que venden acciones para generar rentabilidad. Siguiente. Bueno, la bolsa de valores por lo general se compone del mercado bursátil. Cuando hacemos énfasis en la palabra bursátil, nos referimos a las variaciones de las rentabilidades promedio de las acciones a las cuales se van a vender. En este caso, pues nos referimos a finanzas, ¿verdad? Y pues el mercado bursátil, pues son aquellas instituciones o individuos, pues que tienen transacciones de productos financieros alrededor del mundo. Está también el mercado primario, que es el que se encarga de emitir los valores negociables por medio de títulos por primera vez. El mercado secundario. Este forma parte del mercado financiero porque se dedica a la compra y venta de valores, donde pues se emiten en primera instancia de la oferta pública o privada, o en el denominado mercado primario. También tenemos el mercado de dinero, que se constituye de cuando se negocian instrumentos de deuda a corto plazo o bajo riesgo y mucha liquidez, ¿verdad? Acá pues son realizadas por medio del gobierno, empresas o instituciones financieras. El mercado de capitales. Este también nos dice que se realiza la compra y venta de títulos que son representativos de los activos financieros que las empresas poseen y son cotizados bajo la bolsa de valores. Rafael, disculpe si me permite ampliar aquí lo que usted está comentando. ¿Pueden regresar, por favor, la diapositiva? El mercado bursátil es todo aquello que se negocia en la bolsa de valores, ¿verdad? Bursátil, bursa es bolsa, ¿verdad? Entonces el mercado bursátil es todo ese tipo de operaciones que se realizan a través de la bolsa de valores. Pero en ese mercado hay diferentes tipos de operaciones, ¿verdad? Y a veces ahí se habla del mercado primario y el mercado secundario. El mercado primario es cuando se negocian títulos que se están emitiendo y negociando por primera vez. Y en cambio el mercado secundario es cuando ya están emitiendo, se están negociando títulos que fueron emitidos en alguna oportunidad y alguien ya los compró y ahora los vuelve a comprar otra persona. Yo hago la similitud siempre entre carro nuevo y carro usado, ¿verdad? El mercado primario sería como el mercado de carros nuevos, aquí es de títulos nuevos, y el mercado secundario es de títulos usados, por así decirlo, ¿verdad? Eso es para que nos quede más claro el concepto. Y el mercado de dinero es el mercado donde se negocian operaciones de corto plazo. Ahí se negocian notas de tesorería, o sea, se hacen operaciones de corto plazo como los reportos, que los reportos es una operación que se hace entre los bancos. Se prestan dinero y se dan como garantía títulos. Y a veces, yo les cuento, yo trabajé en banco y a veces ni da tiempo de dar las garantías, sino que se prestan el dinero y al otro día ya se devuelven, ¿verdad? Y también está el mercado de capitales, que en el mercado de capitales son mercados a plazos largos. Digamos, una acción son en mercados de capitales porque son operaciones donde uno piensa invertir a largo plazo. O pagarés, que las empresas emiten pagarés o los títulos del Estado a largo plazo. Digamos, estos certibonos que emite el gobierno de Guatemala, usualmente tienen plazos largos, ¿verdad? 15, 20 años, 10 años. Entonces, eso es mercado de capitales. Y gracias. Le quería preguntar a Rafael que cómo, digamos, el mercado de la bolsa de valores acerca a inversionistas o ahorrantes y a personas o empresas que necesitan esos fondos para utilizarlos. ¿En qué se parece o en qué se diferencia este tipo de operación con el banco? Porque los bancos, recuerden, se hacen la acción de intermediación financiera, que es lo mismo, pero ¿en qué se diferencia en la bolsa? ¿Qué beneficios obtiene un inversionista, alguien que pone plata en la bolsa? ¿Por qué prefiere ponerlo en la bolsa y no en el banco?
Y una empresa, ¿por qué prefiere captar en la bolsa y por qué no en el banco? Bueno, pues principalmente, como este tema lo menciona la bolsa de valores, acá pues los usuarios, en este caso las personas que invierten en acciones y que las venden para generar rentabilidad. O sea, cuando me refiero a rentabilidad es que ellos las venden para generar ganancias, pero sienten ellos que al vender las acciones o bonos, pues ellos van a percibir utilidades. Prefieren hacerlo de esta forma y no a través de los bancos, de la intermediación financiera bancaria, que era lo que usted mencionaba. Entonces es la estrategia de la bolsa de valores. Tal vez, licenciado, para complementar un poco más, perdón, la intromisión. Solo como, por ejemplo, un ejemplo así rapidito, ¿cómo inició la bolsa de valores? Alguien que tenía una empresa y deseaba expandirse y no tenía el capital, ponía a venta parte de la empresa, que esto es lo que le llaman acciones, para generar ese capital de accionistas exteriores. Entonces, ¿por qué es que se prefiere en la bolsa de valores y no en un banco? En un banco, lo que el banco da de préstamo, uno lo tiene que regresar con interés. En cambio, en la bolsa de valores, uno está adquiriendo como un derecho de la empresa, volviéndose como una parte de socio. Obviamente, ahora las empresas grandes ya no venden esas cantidades de esos porcentajes altos de las empresas, sino son porcentajes pequeños, pero que a la larga a quien está invirtiendo le va a generar una ganancia. Bueno, yo les voy a hacer la pregunta, hagamos la similitud en una emisión de bonos en una empresa. La empresa necesita plata y emite bonos, ¿verdad? Entonces, el inversionista, la empresa quiere pagar bonos. ¿Dónde paga más? ¿Por un préstamo en el banco o en los bonos? Y un inversionista, un capital, una persona que tenga plata, que quiere invertirlo, ¿dónde gana más? ¿En el banco, invirtiendo su dinero en el banco, en una cuenta de un certificado de depósito a plazo, un CDP, o en un bono a través de la bolsa de valores? ¿Dónde creen ustedes que gana más? Eso es así como en el banco, usted ya tiene una proyección de lo que va a ganar, pero en una bolsa de valores, como ahí se especula demasiado, si bien es más ventajoso lo que uno puede ganar, no es 100% seguro de lo que vaya a ganar, porque como el mercado en la bolsa de valores está subiendo, bajando constantemente. Entonces, estimaríamos que el banco nos ofrece una proyección de ganancia real en cierto periodo, pero es baja a lo que una bolsa de valores nos puede dar, de una compra de bonos, ¿verdad, licenciado? Sí, y lo Así que lo entiendo. pasa, la principal diferencia es que en la bolsa de valores se quita ese intermediario que es el banco. Porque uno, digamos, en la bolsa de valores, uno compra el título y es un título directamente de la empresa. Uno está haciendo la compra o el préstamo directamente con la empresa. En cambio, con el banco, uno deposita su dinero en el banco y es el banco el que le da el préstamo a la empresa. Entonces, ese banco gana un spread, esa diferencia entre tasa activa y pasiva. La tasa activa es la que cobran por los préstamos y la pasiva es la que pagan por las cuentas de ahorro y cuentas de depósitos. Entonces, el banco, ese es su negocio, ¿verdad? Pagarle poquito a los ahorrantes y cobrarle lo más que pueda a los deudores, ¿verdad? Entonces, ahí hay un intermediario que se dedica a eso y gana. En cambio, en la bolsa de valores, si bien hay un intermediario, hay un agente de bolsa, ya les van a explicar qué es el agente de bolsa, y está la bolsa que cobra una comisión, es una comisión de una sola vez, ¿verdad? Es una comisión única que se les paga, a uno les paga y ya se acabó el pago. Entonces se ahorra ese intermediario que es el banco y entonces la operación es más directa, ¿verdad? La bolsa acerca a inversionistas, es decir, ahorrantes, ¿verdad? Inversionistas y a las empresas que necesitan ese dinero para utilizarlo, los acerca y como quien dice, los junta para que hagan sus negocios, les cobra una comisión, pero no hay otra entidad que gane dinero que es el banco, porque el banco le gana dinero a todas las operaciones todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso es un atractivo de la bolsa de valores. Hacen un tipo de intermediación financiera, pero digamos,
No es que haga la intermediación financiera, sino que acerca a inversionistas, ahorrantes, con quienes van a utilizar el dinero. Les pido que continúe, por favor, Rafael. Sí, y acá, como usted menciona, pues aquí interviene la gente de la bolsa de valores, o también, pues, como lo conocemos como comisionista, ¿verdad? O corredor de bolsa, que se encarga de asesorar directamente la inversión o la transacción del mercado financiero de la bolsa de valores. Y pues también podemos hacer mención de las funciones básicas de la bolsa de valores. Tenemos la inversión, pues la función básica de la inversión la función básica de la bolsa de valores, pues se centraliza en cómo va a funcionar en sí la inversión, la valoración, la liquidez, la información y la participación de los accionistas por medio de las acciones, ¿verdad? También podemos definir cada una de estas. Cuando hacemos mención de la inversión, pues prácticamente las empresas que se dedican a vender las acciones con fin de conseguir un capital, esto que los ayuda a sostener proyectos para que sean ejecutados de una manera fácil, como una reinversión, ¿verdad? Para poder circular acciones nuevas. También está la valoración, esta permite conocer la inversión financiera y las variaciones sobre las rentabilidades promedio que las acciones la conforman. La liquidez. En la liquidez es lo que se mencionó al principio, de que se venden acciones para generar utilidad. Es importante porque podemos decir que un buen alto índice de liquidez nos va a ayudar a contrarrestar cualquier deuda que tengamos, ¿verdad? En este caso, compradores y vendedores que cotizan en el mercado financiero. La información, pues menciona prácticamente la importancia que tienen las empresas cuando invierten en el mercado financiero. Aquí podemos mencionar las fuerzas compradoras y vendedoras de acciones, de bonos. La participación de los accionistas. Ese es un tema muy importante porque acá logré comprender de que en la venta de acciones en la bolsa de valores, pues la persona que invertía más en una acción, pues tenía como que el derecho de percibir más dinero. Entonces, pudiendo aportar a la sociedad un nivel de capital mucho más alto, pues lo lleva consigo a generar más utilidad. Y la protección de ahorro. Rafael, disculpe, aquí quisiera yo tal vez agregar a lo que usted está exponiendo. Sí. Digamos, estas funciones yo las interpreto de la siguiente manera. La inversión, la bolsa promueve la inversión porque es un mecanismo adicional a los bancos, al sistema financiero tradicional, para que se utilicen los recursos que están disponibles en la economía. Digamos, la gente tiene dinero disponible, hay gente que tiene ahorros, ¿verdad? Entonces, si no se utilizaran, si la gente no colocara su dinero, ya sea en los bancos o en la bolsa de valores, ese dinero no se utilizaría, ¿verdad? Y en cambio, a través de estos medios se incrementa la inversión porque hay fondos para invertir, ¿verdad? Entonces genera la inversión, genera valoración. El mercado bursátil es un mercado de mucha confianza, ¿verdad? Porque si a ustedes no les genera confianza una empresa que está anunciando sus acciones, no vamos a invertir, nadie va a invertir en esa empresa, ¿verdad? Entonces es un mercado de mucha confianza y por eso ahí incluyen como funciones la valoración, porque en la bolsa de valores las empresas tienen que valorarse, tienen que cotizarse, ¿verdad? Y entonces también ahí está la función de información. Es un mercado donde tiene que haber mucha información, porque si no nadie participa, si no, no logra su cometido. Sí, Está la función de liquidez también, que es para que las empresas puedan obtener dinero, ¿verdad? A eso se refiere la liquidez, generar dinero para operaciones de corto plazo.
y la participación de los accionistas en la toma de decisiones es importante, porque si uno va a comprar una acción de una empresa, uno se está volviendo accionista, ¿verdad? Y los accionistas regularmente son las personas que más información tienen de las empresas y de los mercados, ¿verdad? Son las personas que están día a día en los mercados, entonces tienen mucha información y toman buenas decisiones, ¿verdad? Entonces, esas son las funciones de la bolsa y la protección del ahorro, porque a través de la transparencia se generan inversiones más seguras, ¿verdad? La bolsa de valores pues ha tenido sus fallas, sus errores, ¿verdad? Sus crisis, pero es un mercado que funciona más o menos de una manera eficiente. Veo que Leslie Noemí está levantando. Leslie quiere participar. Soy Aún no me Heidi. corresponde, licenciado, es la compañera Heidi. Perdón. Bueno, es que no, perdón, yo no tengo aquí la lista entera de los... Sí, ya vi que es Heidi, perdón, adelante. Inge, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, si yo, tengo una empresa, ¿cómo hago para que tener acciones, por ejemplo? O sea, ¿cómo hago para que esté dentro de la bolsa de valores? Hay digamos, las empresas son sociedades anónimas, ¿verdad? Las que se manejan a través de acciones. Y yo ahí les recomiendo leer el Código de Comercio, que es ahí donde están establecen en Guatemala, ¿verdad? En otros países hay otras formas, ¿verdad? Aquí están la sociedad anónima, la sociedad en sociedad de responsabilidad libre. O sea, que media vez esté dentro de una sociedad ya es parte de la bolsa de valores. Ese es uno de los requisitos. Ah, ok. Luego tiene que hacer un proceso, para aplicar en la bolsa. Tiene que contratar un agente de bolsa, un corredor de bolsa, y ellos hacen, no me recuerdo cómo le llaman, no sé, es tracking, algo así se llama un proceso que hacen. Tiene que tener sus estados financieros auditados, obviamente de manera internacional, ¿verdad? Aunque aquí en Guatemala hay bolsa de valores, pero tiene muy pocas operaciones. Y entonces hay un proceso en donde la califican y se emite hacen un como catálogo, digamos, un folleto, que es el que se saca al mercado, ¿verdad? Cuando se va a colocar acciones. La bolsa de valores digamos, la acepta, ¿verdad? Para colocar sus valores, y ya se pueden colocar sus valores en el mercado. Aquí en Guatemala lo que han habido son emisiones. Están las bolsas de valores. Inge, no sé si es mi internet, pero lo oigo entrecortado. No sé si es el de usted o es el mío, o cómo lo escuchan los demás. No También sé lo cómo me escucho aquí, escuchan. Lick. Ahorita. También así se le escucha, Lick. Es la de Stock Exchange, que es la que vemos ahí en Wall Street, ¿verdad? La de donde está una escultura de un toro enfrente. En acciones está la bolsa de futuros. Lick, no se le entiende nada. Lick, se le escucha como entrecortado. ¿Así Sí. me escuchan mejor ahorita? Un poco, Lick. Yo pensé que era el micrófono. ¿Me escuchan mejor ahorita? Ahí está, Lick. Sí, tal vez es la señal, sí está, ¿verdad? Ya ven, es cuando uno es víctima de un oligopolio lo que pasa, ¿verdad? O y los dos servicios. Está la bolsa de Nueva York, que es la que está en Wall Street, donde hay un toro, una escultura de un toro enfrente. Y ahí negocian acciones. Y está la
hay una bolsa de comercio, se llama. Se le cortó su audio. No se le oye, Lick. Lick. Pueden seguir y ojalá que me... Muy bien. Entonces, en conclusión, las funciones básicas de la bolsa de valores, pues es generar un excedente de dinero, tener rentabilidad y contar con renta fija. Con esto hago referencia a que generar alguna inversión, generar algo en el valor agregado y obtener lo que se invierte. Como mencionamos de los activos financieros, títulos, valores y entre otros. Puedes pasar a la siguiente. Bueno, compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Leslie Moscoso y les voy a compartir un poco sobre el origen de la Bolsa de Valores. La Bolsa de Valores surge en la ciudad de Brujas, Bélgica, y la primera se dio a conocer en el año 1460. Esto se da porque en donde hay una familia de banqueros que organizaba en su palacio reuniones donde se transaban o transaccionaban activos y se hacían operaciones comerciales. El concepto de bolsa surgió del escudo familiar que tenía 3 bolsas de piel. Posteriormente, en 1570 se creó la Bolsa de Valores en Londres y en 1595 la de Lyon, Francia. Y finalmente en 1792 realizan o inauguran la Bolsa de Valores de Nueva York. Entre algunas funciones otras funciones de la Bolsa de Valores tenemos la función de fijar los precios a los productos financieros, ofrecer un diagnóstico sobre la institución de las empresas que se ven obligadas a relacionarse en las operaciones que ejecutan cuando no son líquidas. Los inversionistas pueden generar dinero mediante sus activos, acciones u otros, es decir, tener un buen índice de liquidez. Esto por medio de compras o ventas y la interacción de las distintas empresas e inversionistas para poder ofrecer y comprar sus bonos y otros documentos. La bolsa de valores juega un papel importante en la economía, ya que su función principal es facilitar las transacciones y reducir los costes de intermediación mediante las fuerzas de oferta y la demanda, sea la fijación de los precios de los productos financieros. Ahí caemos en lo que nos explicaba el licenciado de la intermediación financiera por parte de los bancos y la intermediación financiera encargada en la bolsa de valores. En los bancos pues podemos entender de que hay más participantes, como es el inversionista, el que necesita el crédito, o ahorrantes, los de los créditos, y el banco. Entonces el banco necesita cobrarle a los que necesitan el crédito para pagarles a los ahorrantes, mientras que en la bolsa de valores el contacto es más directo, solamente por medio del agente de bolsa, que como bien lo decía, pues es únicamente un porcentaje el que éste recibe y viene a aumentar los ingresos y beneficios de las dos partes, ¿verdad? Tanto el oferente como el demandante. Dentro de los instrumentos que participan o requiere la bolsa de valores, tenemos las acciones. Las acciones están conocidas como títulos de propiedad sobre una empresa, ya que ésta percibe recibir dividendos y son rentables. Hay distintos tipos de acciones en las que solamente tienen la participación con voz y con voto, otras acciones que son como para tener una mayor ganancia. Se me olvidó ahorita el nombre en sí de las acciones preferentes y comunes. Las comunes pues prácticamente tienen la voz y voto y el dominio de la empresa, y en muchos casos cuando una empresa necesita realizar o suministrarse de capital, venden acciones preferentes.
Esto quiere decir que las acciones preferentes van a tener una prioridad en la repartición de sus ganancias, pero no va a tener participación al 100% en las decisiones de la empresa. Va a depender en sí de la empresa que lo esté ofreciendo conforme va a disponer las cláusulas en las acciones que está vendiendo. Entre los bonos, estos son una de las principales fuentes de financiación de las grandes empresas y administraciones públicas, principalmente de los gobiernos que mediante la emisión de bonos materializan la deuda, entregando a sus prestamistas un activo financiero. Pues el ejemplo prácticamente sería los bonos del Tesoro que conocemos emitidos por el Banco de Guatemala. Los pagarés son títulos, valores que contienen la promesa incondicional de que una entidad pagará a otras. Esto puede llevar los datos de intereses, el monto total, la forma de pago y específicamente la fecha de inicio y vencimiento para poder proceder o ejecutar si en dado caso alguna cláusula se incumpliera. Las notas de tesorería son inversiones en las cuales, ya que hay un gran mercado secundario que se suma a una buena liquidez, es por ello que los pagos de intereses sobre los pagarés se realizan cada 6 meses hasta el vencimiento. Los ingresos por pagos de intereses no están sujetos a impuestos a nivel municipal o estatal, pero están sujetos a impuestos federales de manera similar al bono del Tesoro. Quiere decir que son otras inversiones para poder obtener ganancias o remuneración a corto plazo. Los contratos a futuro. Dentro de los contratos a futuro, la función es fijar el precio actual del activo para ser pagado y entregado en una fecha futura. Prácticamente estos van más a largo plazo o a máximo de más de un año. Estos instrumentos sirven para cubrir riesgos, ya sea de tipo de interés, de tipo de cambio o variación de precios. Los swaps, las opciones otorgan a su poseedor el derecho de comprar o vender un activo a un precio fijo en un momento específico en el futuro. Si el tenedor de la opción no desea ejercerla, no está obligado a realizarlo. ¿Qué quiere decir? Dentro de esas opciones pues está principalmente el criterio y la necesidad del tenedor o poseedor del documento. Si en su caso está pues necesitar el dinero, prácticamente lo pondría a la venta, pero si no, pues va a recibir ganancias por el documento que posea. Los swaps son contratos de intercambio cuya función es que una persona o empresa canjee sus obligaciones a tipo de cambio fijo por las obligaciones a tipo de cambio flotante. Quiere decir que se va a poder estandarizar conforme los cambios que hayan, ya sea diarios o semanales, para poder intercambiar sus documentos. Puede que en un día sean precios favorables o en otro día sean precios desfavorables dependiendo del tipo de cambio. También existe la cobertura. Este término de cobertura es una técnica financiera que intenta reducir el riesgo de pérdida debido a movimientos desfavorables de precios en materia de tipos de interés o tipos de cambio y consiste en tomar una posición a plazo. Quiere decir que la cobertura que podemos tener va a ser a determinado plazo, por ende cierta cantidad, como lo mencionábamos en los contratos a futuro, vamos a tener un año o más tiempo para pagar los intereses o remuneración del documento. La cobertura es prácticamente que vamos a tener asegurado en el transcurso de ese tiempo los datos o cantidades de dinero que podamos recibir del documento. Siempre en la bolsa de valores existen distintos riesgos y el riesgo de mercado consiste en las variaciones de valor en el mercado, también conocidos como volatilidad. Cuando nos referimos a volatilidad decimos que es el cambio de un periodo determinado de alguna cosa. O sea que un día, dependiendo de los precios que hayan también en otros países, un producto puede subir o bajar de precio según la volatilidad y cómo nos afecte las situaciones externas al país. Adicionalmente, pues también podrían ser las transacciones o todos los cambios a nivel del país. Existe un riesgo de liquidez.
Este se produce al intentar vender acciones por un precio determinado. El problema se presentará al no encontrar compradores para ese valor determinado, lo que obligará a vender por debajo del precio. El riesgo de liquidez quiere decir que, por ejemplo, yo no logré mis ventas necesarias como empresa, entonces tengo más deudas que cubrir. Si mis deudas van siendo más altas que mi activo, ahí ya estoy en riesgo de liquidez porque no puedo cubrir mis obligaciones con los ingresos que poseo. Entonces ahí pueden intentar vender acciones para poder recuperar la empresa y los movimientos y que este no tenga que llegar a cerrar la empresa, ¿verdad? Existe también el riesgo sistemático o específico. Este riesgo es propio de cada empresa. Se debe a la situación interna de la compañía y no a factores externos. Por tanto, el riesgo específico no depende del mercado. Aquí en el riesgo específico podría decirse o tomarse como ejemplo alguna mala administración, el comprar de más o el no tener una buena propuesta de mercadeo para promocionar los productos y que se vaya reduciendo cada vez más la forma de venta de los productos. Esto va a ir enfocando o priorizando otras actividades para que la empresa pues no llegue a un punto donde ya solamente sean pérdidas. También tenemos los calificadores de riesgo. Las agencias calificadoras de riesgo son entidades que se dedican a evaluar el riesgo crediticio de cualquier empresa, gobierno que emita instrumentos de deuda. El riesgo crediticio es la posibilidad que tiene el inversionista de sufrir alguna pérdida o de impago de una empresa o gobierno. Estos prácticamente pues es el riesgo que todos tenemos al poder firmar algún tipo de documento, tanto como deudores, como fiadores, y que por alguna situación alguien no pueda llegar a pagar, pues dependiendo del tipo de documento que se haya firmado, todos vamos a tener distintas responsabilidades. Hay varias instituciones calificadoras de riesgo o varios índices que van midiendo si una persona va a poder o no optar a ciertas actividades como lo son las acciones, pagarés y otros tipos de documentos dentro de la bolsa de valores. Dejo en el uso de la palabra o al licenciado o a mi siguiente compañero si no tienen algo para aportar. Yo quisiera participar, Leslie, muchas gracias. Miren, Gracias. con esto, tal vez dejan esta diapositiva. Miren, pues fíjense que hay una actividad que tenemos en la clase que era la exposición de algunos puntos de los temas que yo les fui asignando, pero nos quedamos atrasados con varios de ustedes. No tienen esos puntos. Entonces, vamos a hacer hoy una actividad ahorita para que ustedes puedan ganarse los puntos. Les voy a leer quienes no tienen esa calificación y a ver si se quieren ganar sus puntos hoy, si no, se los van a perder. Está Wendy Karina, Juan Carlos, Paula Estefanía, Gladys, Margarita Rosemary, Karin Raquel, Carlos Fernando, Marisabel, Mercedes Virginia, Eduardo José, Leslie Noemí, Ana Regina, Evelyn Verónica, Heidi, Jairo, Bárbara, Diego, Hanalin, Rafael, David, Luis Andrés y Catherine. Entonces, les voy a ir preguntando unas cosas y a ver quiénes me van contestando. Y les voy a ir apuntando los puntos si es que me contestan. Y no sé si Leslie entendió bien todos estos conceptos. Leslie, ¿usted los tiene, los estudió? Porque ahorita solo nos leyó así en qué consisten, pero digamos, si yo le pregunto qué es un swap, ¿me puede decir qué es un swap? Ese me quedó un poquito Sin leerlo. la incógnita. No, ese me quedó un poquito la incógnita, licenciado, porque no, o sea, yo traté de dar la información que teníamos y un ejemplo, pero ese sí no lo entendí. O sea, ¿Y prácticamente qué? son Ay, perdón. ¿Y una opción? Leslie, de le pregunto. contratos de intercambio, pues aparentemente son documentos en prenda o títulos que podemos otorgar para cobrar algún determinado bien. Ajá, no es que fíjense que otra vez les voy a aconsejar hoy
que cuando ustedes expongan, de veras dominen los temas que están exponiendo. Y a veces tal vez no hay necesidad de que sea tan a profundidad, pero sí tener la claridad de qué se trata cada cosa. Y yo digo que hoy en la clase de bolsa de valores, si ustedes se aprenden estos que están aquí, estas definiciones, ya aprendieron un montón, ¿verdad? Y se van a ahorrar penas algún día que les diga ahí algún colombiano, mira, ¿qué pensás de los swaps de tal cosa, verdad? O que un tico les diga, mira, hagamos un contrato a futuro, ¿verdad? ¿Cómo están los contratos de futuro ahorita de café? ¿Verdad? Entonces, eso les va a servir bastante. Entonces, les voy a preguntar ahorita, vamos a ver quién se va a ganar sus puntos de los que leí en la lista. O no sé, alguien había pedido la palabra, creo que era Heidi. Sí, yo recuerdo que eran intercambios, si no estoy bien, de bienes, pero eran como, así como ella decía, como, es que no me recuerdo muy bien, pero habían unos que se intercambiaban bienes o escrituras y la otra era, si no estoy mal, era como ya cosas de dinero. Pero no recuerdo muy bien, solo quería como añadir eso, que eran intercambios. Yo también recordaba que eran de escrituras, pero no estoy segura. Prácticamente lo que yo entiendo es que son como contratos en donde se pueden estandarizar varias cláusulas, en donde los dos firmantes o ambas partes se comprometen a ciertas acciones. ¿Están hablando del swap? Sí, licenciado. Ajá. El swap sí es un contrato de intercambio, se compromete uno a intercambiar flujos de caja, flujos de efectivo. Entonces hay swap de tipo de cambio, hay swap de tasa de interés. Digamos, si uno quiere hacer un swap de tipo de cambio, supongamos que Heidi obtiene un crédito aquí en Guatemala, pero lo obtiene en dólares y su cuota va a quedar de $1,000 al mes, pero su salario o sus ingresos los obtiene en quetzales. Digamos que Heidi es propietaria de un negocio que vende pasteles aquí en Guatemala. Entonces sus ingresos son en quetzales. ¿Y qué ocurre si el día de mañana el tipo de cambio se dispara? Y esos $1,000 ya no van a ser 7,700 quetzales, sino que pueden ser 15,000 quetzales, 21,000 quetzales. Entonces ella puede hacer un contrato con un banco en donde le diga, mira banco, yo te voy a dar, siempre te voy a dar 10,000 quetzales y vos me das $1,000 cada mes. Entonces, el día que el tipo de cambio suba a más del 10 por 1, Heidi va a estar cubierta, ¿verdad? Por eso se llama la cobertura, es protegerse de un riesgo, de un riesgo cuando puede subir el tipo de cambio, puede subir la inflación, puede subir la tasa de interés, ¿verdad? Entonces hay swaps también de tasa de interés. Y supónganse, ahorita ningún préstamo es otorgado a tasa fija. Eso se murió desde 1989. Todas las operaciones ahora son a tasa de interés variable. Y en el ámbito internacional se hacen contratos y se toma como referencia, por ejemplo, la tasa prime, que es una tasa con la que negocian en Estados Unidos. En Europa se toma la tasa LIBOR, que es la London Interbanking Rate Operation, que es la tasa de interés con la que negocian entre los bancos. Entonces los contratos, si ustedes ven contratos con Europa, dice tasa de interés de este préstamo, LIBOR más 0,5, ¿verdad? Entonces esa LIBOR puede cambiar con el tiempo, ¿verdad? Obviamente esas están constantemente en cambio. Entonces uno puede hacer un contrato a futuro en donde le diga uno al banco, mira banco, yo te voy a pagar, hagamos un swap y vos me das dinero siempre a una tasa fija del 7% y yo te voy a pagar a la tasa LIBOR más punto algo, ¿verdad? Entonces, los swaps los que permiten es tener cobertura, como tener certeza de que a uno le va a tocar siempre dar una cantidad fija de dinero, ¿verdad? Para poder pagar. Aquí en Centroamérica el único que maneja swaps más de manera constante
es el Banco Centroamericano de Integración Económica, porque ellos captan dinero en todo el mundo. En todo el mundo lo conocen como CABAI, que es Central American Bank Integration. Y entonces ellos sí tienen que manejar swaps porque ellos colocan los préstamos aquí en Centroamérica en las monedas locales, ¿verdad? En lempiras o en colones o en quetzales. Y ellos sí los tienen que pagar en la moneda internacional de donde obtuvieron, o en la moneda de donde obtuvieron los fondos, ¿verdad? Ese es un swap. Ya le apunté su participación, Heidi. Ahora les voy a preguntar, Gracias, Lick. le voy a preguntar a alguien que me explique qué es una acción, qué son las acciones. Vamos a ver quién quiere ganarse sus puntos, con exclusión de Heidi, por favor, y los que no mencioné en la lista. Pero solo uno, por favor, no se amontonen. Yo ¿Quién no dijo? pueden ser no sé, ay, perdón. Ana Regina dijo primero, perdón. Ok. Miren, tal vez pueden levantar la manita para que no vayan a pensar ustedes que les estoy haciendo trampa. Ana Regina, por favor. Sí, gracias, licenciado. Bueno, pues las acciones básicamente representan una parte o partes de una empresa. Entonces, una empresa pues está constituida pues por acciones y cada acción puede tener un diferente propietario, digamos. Entonces, usted puede ser dueño de una acción de una empresa, entonces básicamente es dueño de una parte de la empresa. Ajá, y mire, y usted ha oído que hay acciones y acciones preferentes, por ahí las mencionaron, eh, que las que venden en la bolsa son las acciones preferentes. Sí, de hecho sí recuerdo que habían dos tipos de acciones. Las preferentes es que desde que usted como que adquiere una acción o compra una acción, usted va a como fijar o establecer el precio que va a recibir, digamos, puede ser el porcentaje o el precio que usted va a recibir al final del periodo, puede ser. Mientras que hay otro tipo de acciones que no recuerdo cuáles son, que es que va a depender de como que las utilidades, así se reparten. Pero las preferentes es que se fija antes de hacer, digamos, que el trato o al momento de hacer el trato de la acción. Sí, las acciones preferentes son unas acciones que ganan más, tienen una rentabilidad mayor que las acciones nominales, pero tienen la diferencia, como dice usted, se pacta antes de que las compren, se pacta cuánto se les va a pagar, pero esas no tienen voz ni voto en las asambleas de accionistas. Esa es la diferencia, ganan más, pero no tienen voto, ¿verdad? Entonces, por eso son las acciones que sacan a la venta estas empresas, ¿verdad? Porque no tienen, los que las compren no pueden tomar decisiones importantes en la empresa. Gracias, Regina, ya le apunté sus puntos. Juan Carlos tiene levantada la mano. Adelante, Juan Carlos. Sí, licenciado, con respecto a lo de las acciones, el otro tipo de acción que la compañera no sabía eran las acciones ordinarias. Ajá. Estas son las que más que todo les va a poseer el derecho ahí sí que de dar un voto en las asambleas anuales y las que se dominan también las asambleas ordinarias. Muchas gracias, Juan Carlos. Aquí le puse sus puntos, Juan Carlos. ¿Puede bajar su mano, por favor? Porque me sale ahí en la pantalla que está con la mano levantada y así no se vale. Gracias. Ahora les voy a preguntar que me digan, por favor, qué son los pagares. Buenas Yo, tardes. licenciado. Por Y otra favor, vez. levanten las manos. Rafael la levantó, pero Rafael es del grupo. Evelyn, por favor, Evelyn Verónica. Se me escapó. Disculpe. Muy bien. Evelyn, adelante, la escuchamos. Los pagarés son documentos que se firman por una empresa o personas que se llegan a cobrar a un cierto tiempo.
Ajá. Es un título de crédito, ¿verdad? Exacto, por ejemplo, eso los extienden a mayoría de empresas o comercios que venden a proveedores exclusivamente, se les firma un pagaré antes y llegado a cierto tiempo esa empresa puede cobrar. Muy bien, muchas gracias, Verónica. Entonces las empresas emiten pagarés, son títulos de deuda, ¿verdad? Y que esas son las que pueden colocar en la bolsa de valores. Yo hace un ratito, cuando se me fue la señal, les iba a explicar que, digamos, una empresa guatemalteca quiere, si quiere colocar, si quiere, o alguien que quiere participar en un contrato de futuro, tiene que acudir con un corredor de bolsa. Aquí en Guatemala hay corredores de bolsa, de las bolsas internacionales, y uno tiene que constituir un depósito en el banco eh, para garantizar la operación, ¿verdad? Y entonces ya después, pues con eso obtiene uno el derecho a comprar y vender en los contratos a futuro. Eso se hace a través de lo que se llama trader, ¿verdad? Los corredores de bolsa eh, se inscriben como traders, y trader es el que está atrás de la pantalla. Si ustedes han visto esas pantallas en donde van registrando el comportamiento de los valores de ciertos contratos, ¿verdad? Y entonces ahí tienen una tecla en donde pueden oprimir y tomar la decisión de comprar un contrato o venderlo, ¿verdad? O ponerlo a la venta. Entonces, ellos manejan eso, manejan unos límites, ¿verdad? Los traders, digamos, cuando los precios están subiendo o bajando, regularmente no permiten o hacen las operaciones cuando los precios suben un 5% o cuando bajan un 5%, porque se minimizan los riesgos, ¿verdad? Entonces es mejor perder 5 pesos, ¿verdad? Perder 5 o un 5% que no un 20%, ¿verdad? O es mejor ganarse un 5% que después volverlo a perder, ¿va? Que el precio suba, baje y perder lo que ya ganó, ¿verdad? Entonces ellos así es como se van garantizando, ¿verdad? Los, ahora les voy a preguntar les voy a hacer una pregunta que no está aquí, no está en esta pantalla, pero les voy a preguntar cómo se llama la operación que hace una empresa cuando necesita dinero, necesita liquidez, y pone como garantía para obtener esa liquidez, pone como garantía las facturas de sus cuentas por cobrar. Y hay entidades aquí que les dan el dinero. Vamos a ver quién sabe. ¿No trabajan ustedes en ninguna empresa que se dedique a eso? Aquí hay varias empresas y ahora ya lo hacen los bancos. Es la operación del factoraje. Factoraje es como empeñar las facturas o las cuentas por cobrar que tiene la empresa, ¿verdad? Los pagarés que decía ahorita Verónica, ¿verdad? Se pueden empeñar, se pueden poner como garantía. Les pregunto ahora, ¿quién me dice qué es un contrato a futuro? Esa pregunta está bien bonita. ¿Quién me explica qué es el contrato a Yo, futuro? Lick, ya no puedo responder, ¿verdad? No, fíjese que me levantó la mano. Los del grupo no, ¿verdad, Lick? No, porque ustedes estudiaron esto. Sí, es cierto. Estaríamos poniendo en desventaja. A ustedes les vamos a hacer otras preguntas. Mercedes puso su mano levantada. Adelante, Mercedes, la escuchamos. Usted no es del grupo, ¿verdad? No, Lick, nosotros no soy del grupo. No sé si Bueno, tenía también un poquito de duda, porque no sé si yo lo estoy mezclando, pero es algo similar como al pagaré, ¿no? Solo que puede ser que como empresa o como mercados establecen una fecha futura como comprobante, puede ser donde un vendedor o legalmente el vendedor está obligado a entregar un activo financiero y el comprador está obligado a aceptarlo. ajá. Fíjese que ya le había puesto sus puntos, después se los quité y ahorita estoy a medio ponérselos. No. Fíjese, si usted fuera del equipo que realmente debería de ser, ya se los hubiera puesto, pero está en riesgo ahorita, fíjese. Sí, Vamos a ver si con los 10 goles de dígame. ayer, vamos a ver si con los 10 goles de ayer nos animamos más a La participar. gran, eso sí motiva. ¿Alguien más que quiera decir que es un contrato a futuro?
Eduardo, José, adelante, Eduardo. Buenas tardes, licenciado. Buenas ¿Me tardes. escucha? Sí, Está lloviendo fuerte. dele. Pues es como un acuerdo entre dos empresas, bueno, no dos empresas específicamente, ¿verdad? No, entre dos partes en las cuales pues es para comprar o vender un activo, pero para un futuro, ¿verdad? O sea, no para ese momento específico que se lleva a cabo el contrato, en el cual se declara de una vez en el contrato el precio prefijado por si puede llevarse algún cambio durante el proceso en el que no se compre, ¿verdad? Y pues como la compañera dijo anteriormente, que las dos partes están obligadas a realizar la operación que pactaron, ¿verdad? Yo así Ajá. lo entiendo. Vamos a ver, Eduardo, le puse sus puntos porque sí es eso. Gracias, Eduardo. La operación de un contrato a futuro es una operación con la que un productor se compromete a a entregar un producto en el futuro y un comprador se compromete a comprarlo en el futuro. Se fija una fecha, como decía Mercedes. Hay contratos de futuro, digamos lo que se negocia. Bueno, ya les voy a hacer otra pregunta. Digamos que puede ser el café o puede ser el petróleo. Entonces, se negocian grandes cantidades de esos productos. Es por lotes, digamos, hay lotes de café que son de cierta cantidad de toneladas, no puede ser ni más ni menos. Y hay calidades, puede ser café, lo que se negocia, el café pergamino. ¿Han visto ustedes el café pergamino, verdad? Que es el café ya seco, así como con cascarita. Eh, y son estándares, digamos, en petróleo es el petróleo de cierto tipo, no puede cambiar la calidad. Entonces se negocian a una fecha futura. Esos contratos muchas veces hay quienes compran cuando el precio está barato y cuando va subiendo el precio, a medida que se va acercando la fecha, el precio va subiendo porque la incertidumbre es cada vez menos, ¿verdad? Entonces, hay quienes compran esos contratos, pero les ganan porque los venden un poquito más caros. ¿Qué ganan las empresas cuando hacen un contrato a futuro? El comprador se garantiza el abastecimiento de cierto producto. Imagínense ustedes que McDonald's se quede sin pan o que Pollo Campero se quede sin pollo, ¿verdad? Entonces ellos hacen, digamos, en las empresas internacionales, hacen ese tipo de compras para garantizarse el abastecimiento, o sea, tienen cierta cobertura, o sea, hacen cobertura y garantizan sus precios, ¿verdad? Y el vendedor se garantiza de un precio de venta, ¿verdad? Entonces, esos son los contratos a futuro. Ahora les voy a preguntar vamos a ver quién me contesta, ¿cómo se llaman los productos que se venden a través de los contratos a futuro, estos que se negocian en las bolsas? Es una palabra, nada más, es en inglés. Vamos a ver quién me contesta. Se vale que la googleen, se los permito. Ninguno sabe la respuesta. ¿Quieren googlear? Nombre de los productos que se negocian en la bolsa de valores o nombre de los productos que se negocian en contratos a futuro. Trading. No, no es el trading. El trading es esa ¿Es operación trust? No. No. No le sale. Voy a ver yo si lo googleo ahorita. Nombre de productos. Vamos a ver. No me salió la respuesta. El nombre es commodities. Los commodities son esos productos que se venden a través de esos contratos. Entonces el café no cualquier producto es un commodity. El café es un commodity, el petróleo es un commodity, el acero es un commodity.
Creo que el papel también es un commodity, la pulpa para hacer papel, la celulosa, ¿verdad? Entonces hay ciertos productos que se negocian así, que pueden manejarse grandes lotes y se pueden vender. Ahora les voy a preguntar, miren, el contrato de futuro tiene otra característica de que uno no conoce al vendedor, ni el vendedor conoce al comprador, ¿verdad? Uno dice, mira, yo compré un contrato de futuro de frijol o de café, pero el productor está en Vietnam, ¿verdad? Y digamos, uno no sabe ni dónde está el producto, ¿verdad? Sino que solo se compra el contrato, ¿verdad? Eso se hace a través de la bolsa. Se llaman, esas se llaman operaciones a través del mostrador. Y hay otras que se hacen fuera del mostrador que se llama over the counter, que son operaciones que se hacen de manera directa. No sé si alguno me puede decir. Vamos a ver, les voy a pedir ahí si quieren ganarse los puntos, si quieren googlear la palabra forward. ¿Cómo dijo Lee? Disculpe. Forward. Forward. Son contratos a plazo. Tenía que levantar la mano, Mario. Es Bárbara Andrea, va a decirnos qué es forward. Sí, licenciado, yo considero que son instrumentos financieros derivados. Estos son a base de un contrato a largo plazo que pueden ser comprados y pueden ser vendidos también a un precio fijo y en una fecha determinada. Ajá. Pero eso, gracias, Bárbara. Ya le apunté sus puntos. Ahí baja la mano, por favor. La característica del forward principalmente es que se negocia de manera directa entre comprador y vendedor, ¿verdad? Y ahí ellos manejan sus condiciones, ¿verdad? No son las condiciones de los lotes que se manejan en los contratos a futuro, sino que fijan condiciones, ya negocian directamente y lo pueden hacer hasta fuera de la bolsa de valores, ¿verdad? Se ahorran la comisión. Algo mencionó Bárbara que yo lo iba a decir, lo iba a ampliar, pero se me fue la idea ahorita. Bueno, y entonces, con el contrato a futuro, uno tiene la obligación de comprar o de vender. Y como les contaba yo, las entidades que participan en ese proceso obligan a las empresas a constituir un depósito de garantía. Y si uno no cumple, le ejecutan esa garantía, pierde el depósito. Entonces, y ese depósito es por el valor del contrato que está firmando, ¿verdad? Entonces, ahí se corre mucho el riesgo uno. Entonces, ahora les voy a pedir, vamos a ver quién se recuerda qué dijo la compañera que expuso que son las opciones. Adelante, Heidi. Yo ya tengo puntos, pero quiero contestar. Dele, adelante. Además, Dice no había que participado nadie. los de opciones, dijo, ¿verdad? Ajá. Que son, estos otorgan derechos, pero no obligaciones. Es como lo contrario al que yo le decía con lo de mercados futuros. Ajá. En este caso solo otorgan los derechos. Ajá. Digamos, con las opciones lo que pasa es que la gente entra a jugar, pero no pone todo el dinero, así como como en los contratos a futuros, sino que lo que ponen es una prima de seguro. Le pagan una prima de seguro y que la arriesgan. Entonces, digamos, entra uno a un contrato de una opción de 1,000, pero puede ser que ponga un seguro de 100. Entonces, si usted no cumple, pierde esa prima, ¿verdad? Es La como ejecutan. cuando uno compra una casa o algo así, ¿no? Que por ejemplo, si yo doy como una cuota principal y si ya no sigo con el resto, ya igual lo pierdo, ¿no? Pues no es tal vez como una casa, sino que aquí es que paga usted como un seguro. Ah, ya. Como es un seguro lo que se paga, ¿verdad? Entonces lo que pierde usted es la prima de seguro porque la ejecutan, ¿verdad? Entonces, la opción tiene la ventaja de que mucha gente ha ganado dinero con las opciones
Y cuando pierden, no pierden tanto, pierden tal vez una décima parte o una proporción, una porción del valor total de los contratos en los que estaba participando. ¿Verdad? En cambio, el contrato a futuro sí es obligatorio. Y el forward también es obligatorio, ¿verdad? Solo que ahí es directo entre el comprador y el vendedor, ¿verdad? Gracias, Heidi. Entonces, esas son el mercado de opciones, que es un mercado, es un contrato a futuro, pero que tiene la posibilidad de uno de decidir retirarse antes de que se llegue la fecha. Lo que iba a decir, que mencionó la jovencita que participó antes, es que todos estos contratos son, digamos, los mercados a futuro, los forward, las opciones, los swaps, son contratos derivados, son productos derivados. Producto derivado quiere decir que es una operación que se deriva de una operación principal. Digamos, un contrato a futuro, la operación principal es la compra-venta del producto, ¿verdad? Pero el contrato de futuro es como un contrato secundario que se deriva de la operación principal, ¿verdad? Entonces, estos son productos derivados, se llaman, ¿verdad? Entonces le voy a preguntar ahora a ver quién me responde que es un swap. Eso ya lo dijimos, o sea, está fácil de que lo contesten. Paula Estefanía. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Paula. Pues fíjese que un swap, bueno, por lo que yo pude entender, es que es un intercambio, puede ser financiero, en donde pues se necesita como pagar un cierto interés. Usted también mencionó que habían swap ya sea de flujos monetarios, también hay swap, si no estoy mal, de intereses. Entonces, eso es lo que yo pude entender, que era un swap, un intercambio financiero. Es una operación de un intercambio, especialmente de flujos de dinero, ¿verdad? Flujos de caja, eso es lo que se ofrece. Muchas gracias, Paula. Por ahí vi que había levantado la mano Andy. Andy, por favor. Sí, gracias. Solo lo que yo quería decir que normalmente se le conoce como una permuta financiera. Ajá. Y sí, como decía la compañera, es donde se comprometen a intercambiar ya sea cantidades de dinero o las fechas futuras que se mencionaban. Ajá. Sí, eso iba a aportar yo. Muy bien, Andy. Vamos a ver si usted ya tenía puntos, Andy. Yo creo que ya tengo, pero me falta. Bueno. Está bien. No le puse más puntos, Andy. Ahí ya los tenía. Vale, gracias, no te da pena. Gracias. Bueno, ahora les voy a pedir a alguien de los compañeros que faltan. ¿Quieren que le diga quiénes faltan? Está Wendy, Karina, Margarita Rosemary, Mejor, porque así no les quitamos la oportunidad. Carlos Fernando, Marisabel, Leslie, Hannalyn y David Ernesto. Vamos a ver quién me explica qué es un riesgo de mercado. Bueno, ahora sí pueden participar los del grupo que está exponiendo, si les faltan sus puntos. Pueden participar los del grupo, no sé si nos pueden aclarar qué es un riesgo, pero no leído, así leído no quisiera yo, por favor. Clic. Sí, adelante, perdón, es que estoy buscando un archivo. Adelante, Rafael. Estaba buscando un archivo, pero lo tengo en otro disco, en otra computadora. Yo tengo una presentación sobre estos productos derivados, porque yo daba un curso de ese tema. Voy a ver si lo tengo por aquí.
Rafael va a aportar. Mario Sí. Aníbal, adelante Mario Aníbal. Ok, licenciado. Un riesgo del mercado, prácticamente uno cuando invierte, uno está invirtiendo a un precio, a una tarifa que el mercado está colocando. Sin embargo, la tarifa puede ser fluctuante, según nos dice el mercado. Puede que las acciones de una empresa suban o pueden que bajen. Entonces, ese es el riesgo de mercado que nosotros corremos al invertir, que nuestra inversión suba o simplemente baje. Eso es lo que entiendo así, a grosso modo. Del riesgo de mercado. Básicamente son riesgos que se corren por los cambios de precios, ¿verdad? Digamos, si uno está en un mercado internacional hay muchos riesgos, ¿verdad? En el mercado de petróleo, digamos, si hay un atentado de alguna entidad de estas, una organización fascista ahí en un país de estos que está tan lejos de Guatemala, ¿verdad? Y si uno negocia combustibles aquí en Guatemala, puede ser que el precio suba, ¿verdad? Y que su demanda pueda bajar, ¿verdad? Esos son los riesgos de mercado. Gracias. Ahora, ¿quién me dice que es un riesgo de liquidez? Sí. Rafael, levante la mano. Sí, prácticamente el riesgo de liquidez es en base a como lo que mencionaba el compañero, de cuando uno invierte en el mercado, uno invierte para poder generar utilidad, pero si uno percibe lo contrario, pues uno no va a poder tener un buen índice de liquidez, ¿verdad? No va a poder contrarrestar las obligaciones de alguna empresa, si lo vemos desde ese punto. O sea que el riesgo de mercado tiene impacto sobre la liquidez de la empresa. Así es. Si el riesgo de liquidez es el riesgo que corre una entidad, una empresa de quedarse sin efectivo, ¿verdad? Para poder cubrir sus obligaciones. Pero aquí también influye aquí tiene que ver también la inflación que se maneja en el país o en el mercado, pues prácticamente, en el ámbito financiero. Sí, la liquidez, miren, la liquidez es la cantidad el índice de liquidez en una empresa, es qué tantos o cuántos quetzales o cuántos dólares tiene la empresa por cada quetzal o por cada dólar que tiene de compromisos a corto plazo, ¿verdad? Entonces, ese índice por lo regular debe estar por encima de 1, ¿verdad? Debe tener dinero suficiente para cubrir. O prácticamente hacer función de los activos, de que nuestros activos sean mayor que nuestros pasivos para pues, ser líquidos, ¿verdad? No, eso no es liquidez, eso es estabilidad o es solvencia. La liquidez es tener dinero para cubrir sus facturas de luz, sus sueldos, su pago a proveedores, o sea, son operaciones de corto plazo, ¿verdad? Entonces, digamos, tener un edificio para poder pagar la luz no se nos descuadra porque vender un edificio le puede llevar mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, esa es digamos, la liquidez, la solvencia es cuánto dinero tenemos para cubrir o cuánto quetzales tenemos para cubrir cada quetzal que debemos a mediano y a largo plazo, ¿verdad? Entonces ahí son otros los activos que se toman, ahí sí entran los activos fijos, ¿verdad? Entonces la liquidez es ese riesgo de poderse quedar sin efectivo para poder pagar sus obligaciones de cortísimo plazo, ¿verdad? De corto plazo. Así es. Muy bien, ahora les voy a preguntar qué calificadoras de riesgo hay. Vamos a ver perdón, Leslie estaba levantando la mano. Leslie. Sí, licenciado, quería aportar un poquito más con respecto al riesgo de liquidez. Prácticamente es conforme las ventas de los productos que sea el giro del negocio de la empresa o los cobros que se puedan realizar a los clientes, que ese dinero es el que se va a ir movilizando para pagar las obligaciones. Ajá. Muy bien. Ahora les voy a preguntar. Jairo quiere participar. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes.
Respecto al riesgo sistemático, no sé si puedo explicar algo de eso. Sí, por favor. Sobre el riesgo sistemático. Adelante, lo escuchamos. Sí, el riesgo sistemático podría tratarse sobre la oferta y la demanda. Ajá. Tenemos que estar estables donde podemos ver en el mercado, como decían, en el riesgo de liquidez cuando los precios bajan y la demanda sube o la oferta baja. Eso entiendo por riesgo sistemático, licenciado, no sé si está bien. Ese es un riesgo de mercado. Creo yo que es lo que nos está diciendo usted cuando suben o bajan la oferta y la demanda. El riesgo sistemático, recuerdo que es un riesgo que hay sobre cómo está nuestro sistema, cómo funciona el sistema, ¿verdad? Hay un riesgo, pero no sé si es este que se refiere al manejo riesgos dentro de la operación de la institución o de la empresa, ¿verdad? Hay riesgo a veces de fraudes adentro o riesgos de que nuestro sistema fracase, ¿verdad? No sé, ¿quién expuso el tema no nos puede aclarar, por favor? Sí, licenciado. Básicamente el riesgo sistemático se conoce como específico y ahí mencionaba que no depende en sí de las variaciones o que está afectado al mercado, sino principalmente de la administración y de la toma de decisiones que puedan realizar los encargados, ¿verdad? Y está el riesgo dentro de la administración. Ajá. ¿Verdad que sí? Este riesgo sistemático tiene que ver con eso, con cómo funciona la empresa, digamos, aquellas grandes empresas que han caído en fraudes, ¿verdad? Ustedes. La mala o buena administración. Ajá, había una firma de auditores, se me fue el nombre ahorita, pero en los años 90 cayó una firma de auditores. Ustedes han oído de la Pricewaterhouse. Si han oído de la Pricewaterhouse, la otra empresa era de ese mismo nivel, ¿verdad? Mundial y todo, y cayó porque ellos avalaron unos fraudes y todo, entonces ese es un riesgo sistemático, ¿verdad? Les voy a preguntar si saben qué calificadoras de riesgo hay en Guatemala o cuáles han oído ustedes que califican aquí a los bancos, hasta en el radio salen esos anuncios. Diego Andrés, por favor. Diego va a participar. Tiene levantada la mano. Bajó la mano. Vamos a ver quién me dice qué calificadoras de riesgo hay. Licenciado, usted preguntaba calificadoras de riesgo a los bancos o a la bolsa de valores, porque hay distintos. A los dos es lo mismo. Bueno, las calificadoras califican bancos y califican también activos para la bolsa. Son las mismas. Yo encontré una que dice que las calificadoras de la bolsa de valores están la calificadora de riesgo regional SA, Fitch Centroamérica, Pacific Credit, Ratings, dice acá, Guatemala, y Suma Ratings. Esas 4 encontré de la bolsa de valores. Suma Ratings y ¿cómo se llama la otra? Rating es, digamos, es calificar, ¿verdad? Rate es como una calificación, ¿verdad? Entonces están Fitch, por ejemplo, Avanrural lo califica Fitch. Ellos califican a varios bancos grandes de aquí. Está Standard & Poor's, que es otra de las calificadoras importantes, ¿verdad? Bueno, los dejo continuar con la presentación. Ya quienes ya participaron se ganaron los puntos, quienes no participaron se los perdieron. Adelante, por favor, continuemos. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Cindy. Les voy a hablar sobre los índices de la bolsa de valores. Tenemos el índice Dow Jones. Este es un índice bursátil constituido por 30 empresas
que tienen la mayor capitalización bursátil de la Bolsa de Valores de New York, con excepción de transporte y servicios públicos. O sea que en otras palabras podemos decir que el índice Dow Jones es una cesta de 30 valores que tienen una media ponderada cuyo valor fluctúa en función del comportamiento de sus componentes. Entonces, si la mayoría de valores que componen el índice Dow Jones caen en bolsa, lo normal es que el índice caiga, y por el contrario, si la mayoría de valores suben, es probable que el índice suba. Bueno, decimos que es probable porque se trata de un índice ponderado. En la fecha a la fecha de mayo del 2021, las empresas que componen el Dow Jones son American Express, Ange, Apple, Boeing, también está Cisco, Chevron, Goldman, Home Depot, también está Coca-Cola, Nike, 3M, Microsoft y Visa, Walmart, Walt Disney. Bueno, estas son algunas, pero son 30. Bueno, el origen del Dow Jones está compuesto por una diversidad de índices bursátiles específicos creados por los periodistas norteamericanos Charles Dow y Edward Jones en 1882. Fundaron ese año también su empresa. En un principio, el índice solo agrupó a las 12 compañías más sólidas que se encontraban en el momento. Después pasaron a 20 empresas en 1916 y como última ampliación a 30 empresas en el año de 1928. Entonces, este es el índice de bolsa más antiguo del mundo. Y como dato importante, la única empresa que se ha mantenido en el índice desde que se creó esta bolsa es General Electric. Para calcular el índice bursátil de Dow Jones, se realiza una operación donde se deben sumar los precios de las acciones de estas 30 empresas y después se divide ese total entre un divisor variable que se modifica de forma periódica. Bueno, dado que no se puede comprar directamente el Dow Jones, se debe hacer a través de futuros financieros o a través de derivados financieros. El futuro más utilizado sobre el Dow Jones se denomina el Mini Dow Futures y el valor de cada punto es de $5 por contrato. Entonces, por ejemplo, si compramos un contrato de futuro sobre el Dow Jones a 24,000 puntos y el Dow Jones sube hasta 24,100 puntos, habremos ganado 100 puntos por $5, lo que equivale a $500. Lo que vale un punto del Dow Jones según el número de contratos. Bueno, la fórmula sería el número de contratos por $5 por el número de puntos de movimiento. Entonces, más o menos sería así. 10, digamos que son 10 contratos, entonces se mueve a 50 puntos y la ganancia será de 10 por $5 por 50 puntos, lo que equivale a $2,500. Esa sería la ganancia. Bueno, también... Cindy, disculpe, ya no nos queda casi tiempo. Si me hace favor de agilizar la presentación lo más que pueda. Ya no dé tanto detalle, sino que solo qué índices son. Si me hace favor, yo les quiero presentar algo todavía de los derivados. Si me hace favor, gracias. Va. La bolsa de valores del Nasdaq
Esta se encarga de ejecutar operaciones bursátiles mediante el uso de computadoras en lugar de contar con personas que realicen esta tarea en un área comercial. Aquí los compradores y vendedores de acciones están conectados de forma electrónica. En este índice Nasdaq se compone por el índice Nasdaq 100 y el índice Nasdaq Composite. El índice Nasdaq Biotechnology. Bueno, el índice Nasdaq 100 es el índice de alta capitalización más grande del mundo y un referente clave para la inversión. Las empresas que componen el Nasdaq 100 en tecnología son, por ejemplo, Microsoft, Facebook, Intel, mientras que las conforman en el ámbito de consumo son Amazon, Netflix y Starbucks. El índice de Nasdaq Composite es el grupo de acciones que están listadas dentro de la bolsa electrónica y que incluyen más de 3.000 compañías. Está compuesto a su vez por 8 subíndices correspondientes a sectores específicos: banca informática, finanzas, empresas industriales, seguros, telecomunicaciones y transporte. Y el índice Nasdaq Biotechnology agrupa las empresas farmacéuticas y de biotecnología que están listadas dentro del Nasdaq Composite. Su valor se determina por el valor acumulado de las ponderaciones de cada una de las acciones del índice, multiplicado por cada último precio de venta del valor y dividido por un divisor del índice. Ninguna empresa del Nasdaq 100 puede tener una ponderación superior al 24%. Entonces los dejo con mi compañero. Así, rapidito, es otro índice muy importante en Estados Unidos, el Standard & Poor's, compuesto por 500 empresas. Este tampoco se puede comprar ni se puede catalogar como una empresa, sino es un conjunto de varias. Y aquí demuestra cómo se puede calcular el precio del índice, que es una resta entre lo que cuesta y lo que uno espera venderlo por el precio del punto, que es la unidad en volumen de las acciones que tiene este índice. Cambiemos a la siguiente, sí. Y como resumen, vamos a deslogar las ventajas y desventajas ventajas Mario, disculpe, solo la interrupción, que es una Sí. pregunta importante. Yo tengo una presentación aquí de derivados, pero ya no me da tiempo. ¿Por qué es importante cuando ustedes miran las noticias económicas? ¿Por qué es importante cuando el precio de las acciones sube? ¿Qué quiere decir que sube el Dow Jones y que sube el Nasdaq y que sube el Standard & Poor's? Está subiendo el valor de la acción como tal. Entonces, quiere decir que más personas están invirtiendo y esto genera una especulación. Cuando alguien le inyecta más valor o invierte en una acción de cierta empresa, lo que hace es que la hace apetecible para el mercado. Entonces todos quieren invertir. Un ejemplo así rapidísimo. Amazon es una empresa bien sólida y que siempre proyecta por las inversiones que hace a más. Entonces muchos quieren comprar acciones de Amazon porque en lo que se ve en el mercado es una acción atractiva. Eso es lo que refleja ese valor O sea que sube su índice. En términos coloquiales dirían que todos quieren con Amazon. ¿Y por qué quieren con Amazon? Porque la acción es atractiva y va a generar rentabilidad para los que compren de la misma. La rentabilidad. Es que usted me está hablando en palabras muy técnicas. ¿Qué quiere decir rentabilidad? Que las ganancias están buenas, pues. ¿Y qué quiere decir que están buenas las ganancias? Que las ventas están buenas. ¿Y qué quiere decir que las ventas estén buenas? Que va a haber más plata. Que la gente tiene plata para comprar. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la economía está bien, ¿verdad? Entonces, por eso esos indicadores son importantes. Cuando suben es porque la economía está bien. Ahora, cuando se desploman es preocupante. ¿Qué quiere decir? Que pararon las ventas,
que puede ser que haya parado la producción, que el panorama no es halagador, ¿verdad? Que el panorama es pesimista, ¿verdad? Que vienen tiempos complicados para las empresas, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia de esos indicadores que nos permiten prever cómo va la economía en el futuro, ¿verdad? Disculpe, Mario, la interrupción. Lo dejo para que concluya de manera rápida porque ya nos tenemos que retirar muchos para otras Ok. clases. Dos definiciones, ventajas y desventajas. Ventajas, uno puede invertir en cualquier mercado y cualquier empresa que se vea atractiva, como usted lo había dicho. Una de las desventajas, como es tan preciso en el momento donde la acción sube y también así lo es cuando baja, uno tiene que estar bien pendiente porque puede generar pérdidas o puede generar ganancias. Entonces, si seguimos a la siguiente diapositiva, eso es lo que describimos en todo. Así funciona. Uno puede invertir, puede comprar una acción de cierta empresa para generar una ganancia, plata para uno, pero uno tiene que estar pendiente porque así mismo puede perder. Y con eso terminamos por cuestión de tiempo, licenciado. Colorín colorado. Pues miren, muy bonita la presentación, el tema muy interesante, ¿verdad? Espero que hayan aprendido, que hayamos aprendido, porque yo también aprendo en cada clase que estoy. Les dejo de tarea ver varias películas para ahorita, después de que tengamos el examen. Pueden ver Lobo de Wall Street, ese es con Leonardo DiCaprio. Pueden ver Money Monster, que ese es con George Clooney y no me recuerdo la actriz, si es Julia Roberts. Y pueden ver una que se llama La Lavandería en Netflix. Búsquenlas en Netflix, las pueden buscar y si no las pueden comprar en... Esa es muy buena, esa es de lavado de dinero. Esa es muy buena. Ajá, esa de la lavandería explica el manejo de las offshore y es el caso de esta Panama Papers, que es un caso que se destapó hace un par de años. Ahí descubrieron que tenía dinero Harold Caballeros, por ejemplo, de una iglesia muy grande aquí en Guatemala. Son películas que nos pueden ilustrar cómo funcionan también los mercados de valores, ¿verdad? Y cómo son manipulados y son interesantes. Así es de que espero verlos la otra semana. Miren, para el La otra final, semana es el examen, ¿verdad, Alec? sí, para el final estudien, repasen esto de los temas y las presentaciones de las políticas que ustedes expusieron, estos temas, y yo les voy a mandar un material de un libro de un economista que se llama Jeffrey Sachs. El libro se llama El fin de la pobreza y habla de cómo hacer el diagnóstico económico. Súper interesante y súper valioso que ustedes lean ese librito, ese capítulo que les voy a mandar, por favor, porque yo creo que ahí terminamos de cerrar el ciclo con esto del curso. Adelante, Leslie, le escucho. Licenciado, disculpe, tal vez solamente pedir de favor si los compañeros que han presentado también en otros grupos pueden mandar sus presentaciones para prepararnos más. Están en el portal. No sé, el de la política comercial, yo creo que lo subí la semana pasada. Yo los he ido subiendo en el portal. Ahí los bueno. pueden consultar. Por favor, los compañeros de hoy ya me lo habían mandado antes. Yo lo revisé la presentación antes y me pareció que ya estaba bien porque ya la habíamos revisado antes y les pedí que le agregaran algo y sí lo hicieron. Adelante. Yo se la reenvié para ya un poco más modificada, entonces. Sí, yo la vi, perdón, Rafael, que no le contesté, pero la vi, pero como estaba bien, ya no tuve tiempo de contestarle, pero ya estaba bien la presentación. Entonces, bueno, mucho gusto de haberlos atendido en este curso. Espero que esto de la virtualidad no nos haya afectado tanto y que por lo menos algo hayan captado, que no se hayan dormido tantas veces. Y les deseo muchos éxitos y verlos el otro sábado. Síganse cuidando, por favor. Cuídense mucho. Hasta luego. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Lic, Feliz digo tarde. una pregunta, ¿cuándo nos va a subir la nota de esta expo?